las clases. Como estás muy preocupada por las O clases, me sea, imagino. nadie puede quejarse. Con razón los chicos no No, se no, no, quejan. no, no, Hablen no. pues, todo lo que están hablando, Así no chicos. es que nadie puede Hablen, quejarse, sino una persona que hablen, oye, Nancy, quéjense. guárdame respeto porque no te estoy No, le faltando el estoy diciendo a los respeto. compañeros, porque Estás ellos, en no, una yo no le estoy actitud faltando el altanera, respeto. ¿ves? Y sigues hablando cuando yo estoy hablando. No, Eso de mala no, 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 educación. no. No, 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 no. que No, es que usted nos está faltando el respeto porque es demasiadas faltas que usted tiene y ahora tengo el dos día de hoy faltas y también no son quería anular la demasiadas. Ha clase. sido dos porque tenía un No, no, la accidente. clase de hoy se iba a Bueno, Nancy, ¿vas a cancelar. Ese seguir? es ¿Voy el a poner problema. o vas a poner tú? No, no, qué falta de respeto, de verdad. Respeto decirte que he estado mal y que voy a exponer yo. A ver, no te quiero desear, pero si te caes de la escalera, si te esguinces el pie, estás mal. No le deseo a nadie, pero es Entonces, por no vamos salud. a tener clases hasta que usted se recupere. ¿Quién ha dicho eso? Pero es que siempre nos cancela, doctora. Siempre te he cancelado recién la semana pasada y porque me moría de dolor. Ahora también lo quería cancelar la clase. No lo quería cancelar la clase, no abría el Zoom. ¿Cómo voy a hacer clases sin Zoom? Bueno, ya abrió el Zoom Estamos y aquí, estoy perdiendo el tiempo dando estamos aquí, claro, explicaciones estamos antes de perdiendo el empezar. tiempo. Continuemos, ¿no, doctora? Por favor. Ya, doctor, inicie la clase, por favor. Sí, discúlpeme, es que yo también soy ser humano y no puedo estar ahí, que me falten el respeto. ¿Qué le podía hablar así a mi tutor? Me botaba de la clase. No, no, yo no le he faltado el Ya, respeto, yo le estoy déjemelos ahí, voy diciendo a las empezar a cosas editar claras clase. y hay que respetarnos mutuamente. ¿Voy a empezar clase o expones tú?
Continuamente estábamos hablando de stroke, ictus o derrame cerebral mal llamado en el Perú. Recordar que el core, como las había mencionado, el core es la zona netamente que está afectada, o sea, la zona en que está haciendo el infarto. Por ejemplo, acá hay un gráfico ahí. Esperen. Ya. Vamos a tener lo que es el core. Y alrededor del core vamos a tener una zona de penumbra, que es la zona que prácticamente puede recuperarse. Bueno, no puedo dibujarlo en este momento. Core es el centro del infarto. El infarto que se ha desenvuelto. Voy a más claro. Si nosotros tenemos aquí el infarto, el core es lo que está alrededor del infarto y es la zona, se dice la zona de penumbra, porque es una zona que está tratando de salvarse. Entonces, mayormente cuando hacemos la trombólisis, lo que queremos salvar es la zona de penumbra, porque el core ya está afectado. Entonces, se dice que es la zona donde se hace la reperfusión. Eso es el objetivo, ¿no? De dirigir la hipotensión, que ahorita vamos a repasar cuáles son los valores normales del cerebro. Si no más, hacerles acordar que es 50 milímetros por metro por segundo. Cuando una persona llega a 25, estamos en core, y menos de 10 ya es un infarto cerebral. Entonces, yo les había hablado del core, ya hay lesión, ya hay inflamación, tejido necrótico, todo eso, y la cascada inflamatoria se produce alrededor del infarto cerebral. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos alteraciones metabólicas. Primero, la disminución del flujo sanguíneo va a llevar una alteración metabólica y bioquímica. Va a haber una menor cantidad de oxígeno, menor cantidad de azúcar, va a haber disminución del metabolismo alrededor del infarto cerebral. Y esto tanto como en el core, va a alterar el funcionamiento de las neuronas, llegando a formar la necrosis celular. El flujo sanguíneo cerebral se regula por varios factores, hemodinámicos y bioquímicos. Entonces debemos entender que el infarto cerebral va a ser regulado netamente por factores bioquímicos y hemodinámicos. Les había hablado que también nosotros tenemos unas aferencias y eferencias del sistema nervioso central. Nosotros tenemos un centro cardíaco que está debajo del tronco. Tenemos también la aferencia, o sea, lo que entra, la información que entra es del sistema límbico o hipotálamo, el movimiento de los miembros, vasoreceptores, quimioreceptores. Y la información que sale del cerebro es más inferior, más a nivel del tronco, que son los nervios vagos, que es nervios parasimpáticos, los nervios simpáticos y los vasomotores. Hay que diferenciar cada uno, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se comporta el corazón ante un infarto? Pues disminuye la frecuencia cardíaca,
algunos lo aumentan, pero sobre todo hay una vasoconstricción general que puede ocasionar que aumente la presión arterial. Por eso los pacientes que tienen infarto cerebral mayormente vienen con una hipertensión arterial. Ya, nosotros tenemos en isquemia cerebral, tenemos que saber la etiología, el tiempo y la ubicación. Ya, la parte dinámica depende de las arterias carótidas y las arterias cerebrales. Por eso insistí en la exposición. El cerebro recibe alrededor de 12-15% de gasto cardíaco. Y lo normal de la frecuencia cardíaca cerebral es 50 mililitros por 100 gramos por minuto. Esto es normal. Bajándose ese valor, va a llegar las complicaciones y sobre todo la muerte cerebral. Hay que entender eso. Y tenemos también una zona de penumbra que va a cursar con 30% y que eso también me podría ocasionar en un futuro, sin por poco que las arterias no sean viables, las colaterales, podría formarse otro infarto cerebral. Y encontrar que dentro de lo que es infarto cerebral va a haber alteraciones moleculares, o sea, es decir, que las glías van a morir, la zona de microcirculación también se va a ver afectada. Ahora, yo les había hablado del tórax, que es la causa, ¿no? El estudio de la causa del diagnóstico, que consiste en infartos cerebrales netamente por vasos grandes, que es hipertensión y colesterol. También tenemos la causa de infartos cerebrales por disección aórtica, es otra causa. Tenemos una causa inhabitual, una causa indiferente, ¿ya? Y infarto de lacunar. Una cosa es el TOAS y otra cosa es la causa real del infarto. Entonces, esta causa real se divide en dos partes. Tromboembolismo, que es un mecanismo del infarto cerebral, que el tromboembolismo, la embolia y la trombosis in situ. Estos tres se agrupan en un tipo de mecanismo de infarto cerebral, ¿ya? Y con la consecuencia de la caída brusca del sistema sanguíneo cerebral. Pero también tenemos otra causa, que es más que todo una insuficiencia hemodinámica. O sea, quiere decir, un paciente está hospitalizado en UCI, y cuando está en UCI o en otro lado, el sistema que más es sanguíneo, que más se cuida, es el corazón, seguido al cerebro. Pero si es un paciente que está continuamente en UCI, entonces va a haber una pequeña compensación de la arteria cerebral, pero esto va a ser de poca duración. Se va con la oclusión de la arteria, estenosis arteria, y estas disminuyen la perfusión proximal de la arteria. O sea, nosotros tenemos, déjame ver si puedo dibujarles. Esta es la arteria. En insuficiencia hemodinámica, esta es la parte de la presión, la parte esta es la parte proximal, y esa es la zona en que se va a afectar cuando nace la arteria cerebral en la causa de insuficiencia hemodinámica.
El flujo sanguíneo cerebral o la fisiopatología del flujo sanguíneo cerebral es muy importante. El flujo sanguíneo cerebral se rige por factores hemodinámicos y bioquímicos. Entonces, uy. Un momento, estoy colgando unas diapositivas. Por el día de hoy nos voy a editar mientras tanto voy respondiendo la pregunta al chat. Si tu cerebro, el hemisferio derecho, se infarta, la clínica da en el infarto en todo el cuerpo izquierdo. Así es, por la decusación. Es así, si te da mi infarto en el lado izquierdo, toda tu sintomatología es el lado derecho. Por eso, aquí, recuerdo los casos, ¿no? Que te den el infarto cerebral en el lado izquierdo para que el lado derecho funcione bien. Ya, eso del infarto cerebral yo les voy a enseñar en un cuadro cómo son los síntomas rápidos del infarto cerebral. Nada. Ya. Entonces, un infarto cerebral, tenemos netamente una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Acuérdense de eso. Siempre aparece una disminución de frecuencia de flujo sanguíneo cerebral. Y esto conlleva alteraciones metabólicas y químicas. Y estas alteran el funcionamiento del neurológico. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Y produciendo necrosis cerebral. Ese es un tema muy importante porque nosotros tenemos un lugar del esquema cerebral y que está irrigado por la arteria afectada y puede haber diferentes grados de función de flujo sanguíneo cerebral que ya les voy a explicar. Entonces tú vas a tener una zona que es la circulación colateral eficaz. ¿Qué es la circulación colateral eficaz? Piensen en una tubería obstruida de Sadapal y la circulación colateral son pequeñas baterías, colecciones alrededor de esa principal matriz para poder irrigar aunque sea un poquito las demás casas. Eso es lo que sucede en la circulación colateral, que el pronóstico del paciente netamente tiene que ser con una circulación colateral. Y necesitamos que la presión, nosotros tenemos unos estándares para tratar un infarto cerebral, sobre todo el estándar de tener una presión arterial sostenible. Digamos, si es un paciente para trombolizar es 210/100, pero si no es para trombolizar puede llegar a 220 sobre 120. Esto es así. Esto es muy redundante. Ya. Esa es una tablita muy bonita, porque me dice usted, ¿cuánto de flujo sanguíneo cerebral? ¿Cómo es el área de penumbra? Mira, la normal frecuencia
la normal, el flujo sanguíneo cerebral va de 40 a 60. O sea, si mis neuronas en esa zona o con mi flujo sanguíneo cerebral tiene de 40 a 60, estamos muy, muy bien. Pero la oligemia, o sea, podría decir la disminución de la frecuencia cerebral, ya es a partir de 40, 20, incluyendo que 20 es la zona de penumbra. Y recordar esto porque cuando ya no tenemos aparatos que ayudan mucho a medir, pero con el Doppler podemos ver cómo va una arteria. Si ya llega a 20 es porque hay una área penumbra. Y si llegamos a 8, ya es un infarto en curso. En 12 es un infarto y que es muy crítico. Pero 8 ya es un infarto indefinido. Ten en cuenta que en lo que más importa, aparte del flujo sanguíneo cerebral, lo que va a ocurrir, que es una disminución de la perfusión cerebral, que puede ser cerrada o puede estar afectada por la presión arterial, lo que salva más que todo es la coletalidad de los vasos sanguíneos afectados. Ya. ¿Y eso qué es, doctora? Bueno, esto no es un anagrama, es algo fácil. Mira, presta atención. Tenemos aminas biogénicas como adrenalina y noradrenalina. Y yo que les dije la vez pasada, el glutamato es una arteria malísima. Entonces, esta arteria maligna con unas aminas biogénicas van a formar lo que son las radicales libres. Y a su vez, esto va a ir acompañado de una infiltración leucocitaria con citocinas de inflamación. Entonces, a ver, citocinas de inflamación, va a haber factores de transcripción. Estos factores de transcripción va a producir un factor nuclear que es el kappa beta, y esto va a llevar al infarto cerebral, ¿ya? Y lo peor de todo es cómo culmina, porque puede haber acidosis, aumento de calcio. Acuérdense, cuando hay infarto cerebral hay un aumento de calcio y acidosis en el paciente. Para cuando le hagan el ABA o el estudio, hay radicales libres aumentados, ¿ya? Entonces, ¿cómo doctora yo puedo saber qué pasa fisiopatológicamente en un infarto cerebral? Bueno, tienes aminas, tanto nora como adrenalina, que están fallando mal por un cuadro de estrés, etcétera. Presión alta, en conclusión, y van a ir acompañada de neurotransmisor glutamato, que esto va a producir la infiltración leucocitaria con radicales libres, y estos a su vez que producen las citoquinas van a ir a producir un montón de calcio. El calcio es el enemigo de las neuronas, ¿ya? Y al ser enemigo de las neuronas produce la apoptosis cerebral. Por eso es muy importante actuar en un infarto cerebral para disminuir los infartos cerebrales. Esto es lo mismo del anterior, cómo se produce a nivel cerebro mitocondrial. Ya. Entonces yo tengo lo siguiente. ¿De qué valor le dije que era penumbra? De 40 a 20, ¿no? Entonces ahí la penumbra va de 40 hasta 20. Esta es la zona de penumbra. ¿Y qué factores va a producir, doctora? Bueno, va a producir probable sintaxis cerebral, el APP2 expresión, que eso es lo que va a producir los granulocitos, glucosa, infiltración de glucosa y lactobacillus, lactato y también aumento de calcio. Ya cuando hubo un infarto cerebral a partir de 20, ya va a haber una ATP, o sea, ya no, esa partecita del cerebro ya no va a recibir ATP. Y ustedes sabemos que el cerebro no es un cerebro que tiene una reserva de glucosa. Nosotros depende del hígado, por eso cuando nosotros nos mareamos y todo eso, y dicen, tengo el azúcar baja, ustedes piensan así, le dan algo de azúcar y mejoran. Es porque el cerebro no tiene medicamentos que puedan ayudar
a producirse a producir lo que es glucosa. Y vamos a empezar la depolarización en el infarto cerebral. Y eso es más importante. Ya. El fenómeno de autorregulación, que son las presiones arteriales medidas entre 50 a 150, pueden dilatarse y contraerse para conservar la corriente y flujo sanguíneo. Son las importantes, son las importantes en la circulación colateral, ¿no? Que quiere decir que vienen a controlar o tratar de sopesar vasodilatándose o vasoconstruyéndose para que no disminuya la cantidad de sangre en esa zona. Ya. Pronto, rápido. La inhibición de las proteínas produce velocidad de flujo sanguíneo bajo, ¿es verdad? 35-100, la síntesis de proteínas está por completo y la utilización de glucosa se incrementa transitoriamente. Generalmente es menor de 40, ¿no? Cuando ya la glucosa no se produce. ¿Qué otra perlita la sacamos de acá? Que a 25-100 por minuto la utilización de glucosa disminuye drásticamente el inicio de la glucólisis. Date cuenta que nosotros no tenemos reserva cerebral, pero a los 25 se está iniciando glucólisis de cualquier otra parte del cerebro para que esto nos preste y tengamos necesariamente un apoyo, porque si no totalmente se afectaría más parte del cerebro. Bueno, las carótidas externas tienen menor calibre. La carótida interna está la comunicante anterior y las arterias comunicantes posterior y una arteria trigeminal persistente. Cuando tengan ustedes un dolor de trigémino con hiperemia conjuntival en los ojos, punzadas, dolor de cabeza, no necesariamente tiene que ser cerebro, pero es un mecanismo autorregulador. ¿Ya? Y la arteria vertebral se puede afectar con disección arterial. Ya, es una arteria cervical profundo, trocotiro cervical, es una causa también de infarto cerebral posterior si se encuentran muy contraídas. Ahora, cuando se obstruye, ¿se acuerdan que les dije de que cuando son malos, estas arterias eran anteriores? Pues cuando es un infarto cerebral de parte distal se realiza ese diagnóstico de Fehmer y puede disminuir el daño isquémico mucho. Ya. En la región de riesgo apenas suficiente, la área de penumbra, aumenta el nivel de potasio extracelular, celular ionizada, despolarizadas, va a haber un agotamiento del ATP y querantifosfato, o sea, aparte de oxígeno, aparte de disminución de alimentos, aparte de un montón de radicales libres, esa zona, wow, es una bomba, ¿ya? Y si no se restaura dentro de las 4 horas con la trombólisis, no habría mejoría. Todo depende de las corrientes alternas, ¿no? La circulación cerebral para poder salvar esa área. Ya, eso es lo que les dije del infarto. Entonces tenemos lo siguiente. La circulación cerebral va de 50 a 80 mililitros por cada 100 gramos. La oligoemia, que podríamos ser cerca del área de penumbra, es 20 a 50. El área de penumbra es 10 a 20 y el infarto vamos menos de 10. ¿Ya? Eso será con respecto a la circulación cerebral. Es más importante. No, eso es... Ya. Eso tampoco es importante. Ya. Fenómenos químicos. Va a haber una oxidación de la glucosa sin aporte de la glucosa por gluconeogénesis.
inhibición de consumo de glucosa de otros órganos y aumenta el glucógeno. Suple de 2 a 3 minutos la disminución de frecuencia cardíaca. O sea, al haber una disminución de frecuencia sanguínea cerebral, va a haber un poquito de azúcar que va a ayudar a que se están muriendo, ¿ya? Pero no significa que siempre va a suceder eso. Y va a aumentar el consumo de glucosa. Entonces esa zona va a estar lleno de calcio, radicales libres, disminución, un poquito de glucosa ahí, y si no se trata a tiempo muere. Tenemos lesiones celulares por 2 mecanismos, tenemos acidosis y entrada de calcio iónico en la célula. Nosotros tenemos 2 tipos de edemas que se producen durante el infarto cerebral. Tenemos el edema intracelular, o sea, dentro celular, que es el edema citotóxico. Ustedes van a ver a veces cuando hay un infarto cerebral, un edema alrededor del infarto cerebral, y ese edema va a ser intracelular. Y tenemos un edema vasogénico, que es líquido intersticial. Entonces la composición depende del tipo, extensión, duración e intensidad. Entonces el edema vasogénico va a ayudar a la parte de sostén, la parte extracelular, a ayudar, mientras que el edema citotóxico va a ayudar a lo que es a la parte intracelular. Ya. Esa tabla. Nosotros, hay un grupo que voy a exponer NIHS. Ahí tengo apuntados los temas. Y según el NIH, vamos a revisar este cuadro. Dígame, ¿qué grupo les falta exponer? Hola. Buenas noches. ¿Qué otro ponente? Ya, ella que exponga mientras que voy poniendo una diapositiva. Doctora, buenas noches. Soy la alumna Kimberly. Doctora, disculpe, ¿podrías poner después de este otro grupo, ya que ahorita me encuentro saliendo de trabajo? Ya, doctora, está bien. Voy a poner siguiente de la clase, pero tienen que poner. Pero un grupo tiene que poner ahorita. Chicos, están que me reclaman porque no hago clases, pero no entiendo si tus diapositivas están listas. Estoy viendo ahorita. Hay un grupo que iba a exponer escala de conciencia. ¿Está por ahí? Pablo. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, para poder exponer. Ya compartí. A ver, déjame ver. ¿Cuál es su nombre, reina? Valero, doctora. Rey Salazar Junín. ¿Aló? Aló, no, doctora. A Calero, ya te encontré.
¿No puedes compartir tu pantalla? Ahora, sí, un ratito, eso es lo que voy a hacer. Ya, hacemos algo, chico, break de 5 minutos para que completen su orden y exponemos los 3 grupos. Y de ahí yo doy otra exposición. ¿Cuántos minutos, doctora? 5. ¿Ya? Listo. Ya,